El cáncer de mama en hombres es raro, pero sucede. Cada año se diagnostican más de 2.700 casos de cáncer de mama en hombres en los Estados Unidos y más de 500 mueren por la enfermedad. Es importante que los hombres conozcan los signos de advertencia del cáncer de mama y que informen a su proveedor de atención médica de cualquier signo o síntoma inusual. El signo más común del cáncer de mama en los hombres es un bulto indoloro o engrosamiento en la mama, el pecho o el área de las axilas. Sin embargo, cualquier cambio en la mama o el pezón puede ser una señal de advertencia de cáncer de mama en los hombres, incluyendo un bulto, nudo duro o engrosamiento en la mama, el pecho o el área de las axilas. Suele ser indoloro, pero puede estar sensible. Un cambio en el tamaño o la forma de la mama. Hoyuelos, arrugamiento o enrojecimiento de la piel de la mama. Una llaga escamosa o sarpullido con picazón en el pezón. Retracción del pezón u otras partes de la mama. O secreción del pezón. Cuando el cáncer de mama se detecta en la misma etapa, las tasas de supervivencia en los hombres son similares a las de las mujeres. Sin embargo, los hombres suelen ser diagnosticados en una etapa más avanzada que las mujeres. Una razón podría ser que los hombres son menos propensos que las mujeres a reportar signos y síntomas, lo que puede retrasar el diagnóstico. La mayoría de los hombres no saben que pueden tener cáncer de mama, por lo que pueden ignorar los signos de advertencia o no informar a su proveedor de atención médica sobre ellos. También pueden sentirse avergonzados o preocupados, o pueden pensar que no vale la pena mencionar los cambios. Algunos hombres desarrollan condiciones mamarias benignas, incluida la más común, llamada ginecomastia, o agrandamiento del tejido mamario. La ginecomastia es causada por un desequilibrio hormonal y no requiere tratamiento a menos que cause dolor o se desee tratamiento. Las opciones de tratamiento incluyen terapia hormonal o cirugía. Algunos estudios muestran que la ginecomastia puede aumentar el riesgo de cáncer de mama en los hombres. Otras condiciones mamarias benignas comunes en las mujeres, como los quistes o fibroadenomas, son poco frecuentes en los hombres. Si usted es un hombre que ha notado un cambio en las mamas, el pecho o el área de las axilas, hable con su proveedor de atención médica. No espere. Si no se siente cómodo con la evaluación de su condición, está bien pedirle a su proveedor de atención médica que ordene pruebas para obtener más información o buscar una segunda opinión. Aunque algunos factores pueden aumentar el riesgo de cáncer de mama en los hombres, la mayoría de los hombres con cáncer de mama no tienen factores de riesgo conocidos, a excepción de ser mayores. Desde 2018 hasta 2022, los datos más recientes que tenemos, la edad media general para un diagnóstico de cáncer de mama en hombres en los Estados Unidos fue de 69 años. La mediana es el valor medio en un grupo de números, por lo que aproximadamente la mitad de los hombres son diagnosticados antes de los 69 años y la otra mitad después de esta edad. La edad media de diagnóstico de cáncer de mama en los hombres es mayor que en las mujeres. En general, la edad media al diagnóstico en mujeres es de 63 años. Los factores de riesgo para el cáncer de mama en los hombres también incluyen los antecedentes familiares de cáncer de mama, mutaciones genéticas hereditarias BRCA1 o BRCA2, una condición genética poco frecuente llamada síndrome de Klinefelter y sobrepeso u obesidad. Otros posibles factores de riesgo en estudio incluyen la diabetes y la exposición a grandes cantidades de radiación en la edad temprana. Para la mayoría de los hombres, no se recomiendan las pruebas de detección del cáncer de mama. Sin embargo, la Red Nacional Integral del Cáncer, o NCCN por sus siglas en inglés, recomienda que los hombres con una mutación genética hereditaria BRCA1 o BRCA2 comiencen a hacerse pruebas de detección a los 35 años, incluyendo hacerse un examen clínico de las mamas cada año y autoexámenes mamarios. La NCCN
También recomienda que los hombres con una mutación BRCA1 o 2 se hagan una mamografía anual a partir de los 50 años o 10 años antes del caso de cáncer de mama más temprano conocido en su familia, lo que ocurra primero. Los hombres que tienen una mutación BRCA2 también deben hacerse pruebas de detección rutinarias del cáncer de próstata, y los hombres con una mutación BRCA1 deben considerar si esas pruebas son adecuadas para ellos. La NCCN recomienda las pruebas de detección de cáncer de páncreas en los hombres con una mutación BRCA1 o BRCA2 y antecedentes familiares de cáncer de páncreas. La mayoría de los cánceres de mama masculinos comienzan en los conductos lácteos como carcinomas ductales invasivos. Los hombres también tienen más probabilidades de ser diagnosticados con cánceres de mama que son receptores hormonales positivos y HER2 negativos. El tratamiento para el cáncer de mama puede incluir alguna combinación de cirugía, radiación, quimioterapia, terapia hormonal, terapia dirigida a HER2 y/u otras terapias con medicamentos. El tratamiento específico que recibe un hombre se determina con su proveedor de atención médica en función de sus circunstancias individuales. El apoyo social es importante tras un diagnóstico de cáncer de mama. Los hombres con cáncer de mama pueden sentirse solos. Los grupos de apoyo para el cáncer de mama pueden tener solo mujeres, por lo que unirse a un grupo de apoyo para hombres con cualquier tipo de cáncer puede ser más útil. Además, existen programas de mentoría entre pares para vincularse de manera individual con otro sobreviviente de cáncer de mama. Un miembro del equipo de atención médica, como un trabajador social, puede brindarle información sobre los servicios de apoyo disponibles. También puede comunicarse con el Centro de Atención al Paciente de Komen. Nuestros navegadores ofrecen servicios de navegación gratuitos y personalizados a pacientes, cuidadores y familiares. Pueden proporcionarle información sobre la salud mamaria y el cáncer de mama, ponerlo en contacto con servicios y recursos, ofrecerle apoyo emocional y más. Conéctese con un navegador de Komen llamando al 1-877-GO-KOMEN, 1-877-465-6636, de lunes a jueves de 9 a.m. a 7 p.m. ET y los viernes de 9 a.m. a 6 p.m. ET, o por correo electrónico a helpline@komen.org. Susan G. Komen tiene información en español para ayudarle a aprender sobre las estadísticas del cáncer de mama. Visite la página de recursos educativos de la sección Komen en español de komen.org. Allí encontrará información sobre el cáncer de mama en poblaciones específicas.